Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy hemos conocido el informe del año 2007 que realiza el Centro de Estudios Económicos. Al margen de los datos económicos, con los que no queremos aburrirles, destaca que Asturias es la única región que perdió población el año pasado y que a la par disminuye la natalidad y aumenta el envejecimiento de la población. Y eso, como pueden comprender, no es bueno ni siquiera para esos aburridos datos económicos a los que nos referíamos antes. Por cierto, en este informativo vamos a mostrarles imágenes del abordaje llevado a cabo esta madrugada por 4 activistas de Greenpeace a un barco que transportaba carbón cuando llegaba a Gijón. Empezamos, que como ven hay mucho que contarles. La economía asturiana creció un 3,6% en el 2007, 2 décimas menos que el año precedente, lo que sitúa a nuestra región como la comunidad que menos creció en el pasado ejercicio, según datos del Consejo Económico y Social, que los interpreta de forma positiva. El estudio refleja que nuestra región es además la única que redujo su población el pasado año. Gaspar Llamazares hará oficial su dimisión al Frente de Izquierda Unida en Asturias el próximo día 25. Asegura que seguirá como diputado y pide mejorar la unidad y amabilidad en Izquierda Unida. El coordinador de la coalición considera que es una decisión coherente y que deja en evidencia la presión a la que le sometían, mientras que desde el PCE creen que debería haber tomado esta decisión antes. Greenpeace pide en Asturias y Madrid el cierre de las centrales térmicas de carbón en España porque producen el 15% de las emisiones totales de CO2, porque no son rentables y porque en 24 años tendrán que desaparecer por falta de carbón. Simultáneamente a esta petición, activistas de Greenpeace abordaron esta madrugada en Gijón un buque cargado con 54.000 toneladas de carbón. El acusado de matar a su exmujer en febrero del año 2007 en la calle Capitán Almeida de Oviedo, de 71 años de edad, pide perdón a sus hijos y asegura que cuando apuñaló a su expareja no era consciente de lo que hacía. En el juicio que hoy se ha iniciado, el fiscal pide para el acusado una pena de 14 años y la acusación particular eleva la petición a 25. El Sporting logra en Mallorca la primera victoria de la temporada. Los rojiblancos derrotaron por 0-2 al equipo bermellón y abandonan el último puesto de la tabla. Como decíamos, la economía asturiana creció un 3,6% en el año 2007, es decir, 2 décimas menos que en el año anterior, lo que sitúa a nuestra región como la comunidad en la que menos creció la economía durante el año 2007. A pesar de ello, los datos han sido interpretados de forma positiva por el Consejo Económico y Social en la presentación del informe sobre la realidad económica asturiana, que señala también que el número de empleados en Asturias aumentó en un 2,3% con respecto al año 2006 y se crearon durante el año pasado 11.800 nuevos puestos de trabajo. Pese a todo, la tasa de actividad del Principado es la más baja de España, según este mismo informe. El buen tono de la actividad industrial y de la construcción, unido al dinamismo del sector servicios, permitió que la economía asturiana creciera un 3,6% el pasado año y se quedara 2 décimas de la media nacional. De todas formas, nuestra región ocupó la última plaza del país en cuanto a crecimiento, casi un punto por debajo de Aragón, que fue la comunidad que más creció. Si miramos los datos de los últimos 7 años, el Principado creció un 2,86% desde el año 2000, aspecto en el que solo supera a Baleares. A pesar de ello, desde el Consejo Económico y Social de Asturias consideran los datos como buenos, ya que señalan que la región arrastra los efectos de la fuerte reconversión industrial sufrida en los años 90. Partimos de esa situación, el crecimiento de Asturias yo creo que fue de la región, comparando con lo que la cantidad de trabajo que se perdieron, fue la región que más creció en ese sentido. Lo que pasa es que bien nos creció mucho peor que venían las demás comunidades. Pero todos los años estuvo luego creciendo a buen ritmo y estamos prácticamente alcanzando la media nacional y en el 2007 queda a 12 décimas para igualarnos a la media nacional. Según apunta el CES, la población activa aumentó un 1,4% y también se incrementó el número de ocupados en un 2,3%, 8 décimas por debajo del experimentado en el conjunto del país, situando la tasa de actividad a pesar del crecimiento como la más baja de España. En términos relativos, esto se traduce en una tasa de actividad del 50,5%, que a pesar del crecimiento continúa siendo la más baja del conjunto nacional, una tasa de empleo del 46,3%, una tasa de desempleo del 8,5% que cae 8 décimas respecto al año anterior y una tasa de desempleo juvenil que se sitúa muy próxima a la media nacional con 18,8 puntos, 6 décimas por encima de España
y que cae en cambio 4 puntos respecto al año 2006. Por último, en lo que se refiere al mercado de trabajo, Asturias es la tercera comunidad donde menos incidencia tiene el empleo a tiempo parcial, el 9,9% del total de ocupados frente al 11,8% de la media estatal. Este informe es una auténtica radiografía de la Asturias en el año 2007 y arroja datos interesantes también en otros apartados, aparte del económico que acabamos de conocer. El estudio refleja que nuestra región es la única que redujo su población en el pasado año, algo a lo que contribuyó sin duda la baja tasa de natalidad y el fuerte aumento de los mayores de 65 años. Por otra parte, el índice de accesibilidad a la vivienda ha venido empeorando de forma sostenida en los últimos años. Actualmente se tarda casi 3 años más en conseguir o en pagar una vivienda que lo que costaba, por ejemplo, en el año 2000. La población de Asturias ascendía a 1.074.862 habitantes a 1 de enero de 2007, con lo que perdía 2.034 con respecto al año anterior, y se situaba como la única región de todo el país que no aumentaba su población. La media nacional arroja un incremento del 1,1%. A este dato contribuye de forma decisiva la baja tasa de natalidad bruta, tan solo 7,2 nacimientos por cada 1.000 habitantes, que nos vuelven a situar a la cola, lejos de los 11 nacimientos de la media española. Respecto a la estructura de la población asturiana, el Consejo Económico y Social apuntó también otros datos a tener en cuenta. Más del 50% de la población son mujeres, un fuerte envejecimiento, el 6,6% de la población tiene 80 o más años, acusados desequilibrios territoriales, más del 50% de la población vive en los 3 términos municipales que concentran las principales ciudades de la región, y una presencia relativa de extranjeros que se eleva al 3% frente al 10% que alcanza ya a nivel nacional. En cuanto a la vivienda, en el 2007 se interrumpió el proceso de crecimiento de la demanda, al tiempo que se desaceleró el ritmo del aumento de precio de la misma. El índice de accesibilidad a la vivienda ha seguido empeorando. Así, en el pasado ejercicio, adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en Asturias exigía dedicar el sueldo bruto anual de casi 8 años, es decir, 2 años y 9 meses más que en el 2000. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha estado hoy en Asturias, ha asistido al acto inaugural de la 14ª convención de este sindicato UGT en nuestra región y ha asegurado que el sistema bancario español funciona bien y que está en una situación de solvencia que todo el mundo conoce. Cándido Méndez criticó, sin embargo, las medidas para salvar al capitalismo financiero y a la banca especulativa, ha dicho. Unas medidas que finalmente acaban perjudicando a los más débiles. Por y para ellos, mañana se ha organizado una manifestación llamada Por el Trabajo Decente. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró hoy que el sistema bancario español funciona bien y que está en una situación de solvencia que todo el mundo conoce. Méndez aseguró que hay que identificar las diferencias que hay entre el sistema bancario español y lo que está ocurriendo en algunas entidades financieras de Europa y lo que ya ocurrió en Estados Unidos. Así lo expresó el secretario general en una rueda de prensa anterior al acto inaugural de la 14ª Convención de UGT en Asturias. Además, aprovechó para denunciar a las muchas voces existentes que dicen que quieren garantizar un empleo e inmediatamente después su receta es precarizar el trabajo recortando salarios y derechos sociales. De manera tal que en una situación de crisis económica que ha provocado el capital financiero, la lógica de muchos es la de salvar a quien ha provocado el desafuero y agraviar aún más a los que están directamente perjudicados por el fracaso del capitalismo financiero, que son las trabajadoras y los trabajadores. Méndez también tuvo palabras para la concentración por un trabajo decente organizada para mañana y definió que esta concentración es una expresión de solidaridad con los millones de trabajadores que tienen que sobrevivir con tan solo $2 al día. La jornada tiene como epicentro la reivindicación mundial del trabajo decente. El secretario general de UGT informó que esta jornada es la primera vez en la historia del movimiento obrero que desencadene una movilidad mundial, una concentración en contra de los abusos de la globalización, que finalmente acaban pagando los trabajadores. Y es que los datos económicos siguen siendo muy pesimistas. El índice general de producción industrial bajó en el Principado de Asturias un 21,1% en el mes de agosto en comparación con el mismo mes en el año anterior, situándose como una de las regiones con mayor descenso junto con Castilla y León, Aragón, Navarra y La Rioja, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La bajada en la región, que se situó casi 10 puntos por encima de la media nacional, aleja
al Principado de otras comunidades que registraron los menores descensos, entre ellas Extremadura, Canarias, Galicia y País Vasco. También con un descenso menor al asturiano figuran Cataluña, Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha. Las actividades que experimentaron las mayores subidas en la media durante el periodo enero-agosto del 2008 fueron las de fabricación de material electrónico, de equipo y aparatos de radio y televisión y comunicaciones y la fabricación de material de transporte. Por el contrario, las que experimentaron mayores descensos fueron fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos y la fabricación de otros productos minerales no metálicos. Y cuando la crisis se agudiza, las listas del paro aumentan imparablemente, pero lo peor no es estar en paro, sino lograr salir del paro. Según el Ministerio de Trabajo, 4 de cada 10 trabajadores tienen pocas o muy pocas posibilidades de salir del desempleo. Y en la región las cifras no son mucho más halagüeñas, y es que tan solo 1 de cada 4 parados tiene muchas posibilidades de salir del desempleo. El paro vuelve a subir y lo hace en Asturias, en España y en todas las comunidades autónomas. Y lo peor no es que el engroso continúe en las listas del INEM. Lo más complicado es que esos desempleados encuentren un trabajo en un corto periodo de tiempo. Los últimos estudios anuncian que tan solo 1 de cada 4 parados de Asturias tiene muchas posibilidades de salir del desempleo. Por el contrario, a nivel nacional, 4 de cada 10 personas sin empleo tienen pocas o muy pocas posibilidades de salir de las listas del INEM. Y es que más de 1,1 millones de personas, el equivalente al 43,7% de los más de 2,6 millones de parados que estaban registrados en el INEM en septiembre, tenían pocas o muy pocas probabilidades de encontrar un trabajo. Centrándonos en el Principado de Asturias, tan solo el 25% de los parados tiene muchas posibilidades de salir del desempleo. La comunidad se sitúa así entre las autonomías con mejores ratios de empleabilidad, junto a Madrid, Cantabria, País Vasco y Comunidad Valenciana. En general, las posibilidades de salir del paro son menores para las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de mayor edad o los que menor nivel de estudios tienen. El consejero de Economía en Asturias, Jaime Rabanal, ha asegurado en la Junta General del Principado que la propuesta del Estado para ese nuevo modelo de financiación autonómica no satisface los intereses de Asturias por ser inconcreta, y por ello recordó una vez más que el proceso de reforma de financiación autonómica promovido por las regiones más ricas de nuestro país debe tener en cuenta la ponderación del criterio de población, asuntos como la dispersión de la población, el envejecimiento o la orografía, aspectos defendidos también por otras comunidades vecinas para garantizar que todos los ciudadanos dispongan de los mismos servicios independientemente de cuál sea su lugar de residencia. Así, el consejero, que comparecía en la Comisión de Economía de la Junta para informar a la Cámara de la posición del Gobierno regional ante ese modelo de financiación autonómica que se negocia, entiende que es el momento de avanzar de forma unánime en que el modelo de financiación garantice los mismos derechos para todos los ciudadanos sin privilegios territoriales. Por ello, espera que se pueda alcanzar un modelo que dé más recursos y que garantice la suficiencia financiera para el 1 de enero del 2009. Además, hay otros asuntos. Gaspar Llamazares hará oficial su dimisión al frente de Izquierda Unida, una dimisión anunciada este fin de semana, el próximo día 25, y será además en la asamblea que se celebrará en Asturias. Asegura que seguirá como diputado y pide mejorar la unidad y la amabilidad en Izquierda Unida. Y falta hace, sobre todo, de lo último, ya que nada más conocerse la noticia se han sucedido las descalificaciones y acusaciones entre las distintas familias o sensibilidades en el seno de esta coalición. Por ejemplo, el coordinador de la coalición en Asturias, Jesús Iglesias, considera que es una decisión coherente y que deja en evidencia la presión a la que sometían a Llamazares algunos, mientras, desde el Partido Comunista, creen que debería haber tomado esta decisión antes y así habría perjudicado menos al partido, sobre todo tras los malos resultados obtenidos en las últimas elecciones. Gaspar Llamazares ha presentado este fin de semana su dimisión como coordinador general de Izquierda Unida. El actual dirigente formalizará su renuncia de este cargo el próximo 25 de octubre en la Asamblea Regional del Partido de Asturias, con carácter previo a la 9ª Asamblea Federal que se celebrará a mediados de noviembre y de la que saldrá un sustituto. Pero esta decisión no ha caído en saco roto y las reacciones entre las diversas vertientes dentro del mismo partido no se han hecho esperar.
Así, el coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Jesús Iglesias, considera que la decisión de Llamazares servirá para evidenciar el acoso personal que ha sufrido por el Partido Comunista Español. Considera lógica la decisión de este coordinador a la vista de los últimos acontecimientos que se han dado en el seno de Izquierda Unida, en el que algunas de las personas que él había apuntado a la dirección del partido, ocupando las máximas responsabilidades, se han apartado claramente de la posición política que defiende. Sin embargo, desde el PCE cree que Llamazares debería haber dimitido antes, ya que a Izquierda Unida le hubiera ido mucho mejor. Sobre si creen que la renuncia de Llamazares ayudará a conciliar los enfrentamientos entre Izquierda Unida, el dirigente del PCE ha insistido en que lo que interesa ahora es que los que creemos en Izquierda Unida como organización de izquierdas, nítida, independiente y democrática, trabajemos en ello. En el terreno político todavía, tras la comisión ordinaria de Hacienda que se celebraba esta mañana en Gijón, el concejal municipal del Grupo Popular en este ayuntamiento ha dado a conocer la propuesta de su grupo de reducir los impuestos y permitir, sin embargo, garantizar el nivel de servicios del ayuntamiento. Así reiteró que la propuesta del PP es congelar todos los impuestos e incluso reducir alguno de ellos, así como aplicar todas las bonificaciones que permita la ley, mientras que la intención del gobierno local gijonés es incrementar sus tipos entre un 5 y un 10%, dicen. Es la siguiente. Nosotros planteamos congelar todos los impuestos. Esto no es nuevo en el Partido Popular en este año, y es que nosotros planteamos, el Partido Popular propone que la subida de los impuestos para los gijoneses este año sea 0 euros, que se congelen los impuestos de Gijón, congelación de tipos, y en el caso del IBI y de la plusvalía hay que rebajar los tipos para congelar al final lo que cada cual paga. Lo que planteamos también es aplicar una serie de bonificaciones que permite la ley aplicar en los impuestos. ¿Qué es esto? Bien, impuestos congelados, pero además, la ley nos permite para determinados colectivos que se ven afectados por los impuestos, pues la ley permite aplicar bonificaciones para esos colectivos. Esta batería de medidas, que van tendentes a que los gijoneses no paguen más en momentos de crisis, va tendente a contrarrestar la subida del 5%, bueno, en algunos casos hasta el 10%, que plantea el equipo de gobierno en algunos impuestos, tasas o precios que se cobran en este ayuntamiento. Mañana se debate en el Parlamento Europeo una normativa sobre las emisiones de CO2 para el año 2012. Por ello, hoy mismo, Greenpeace ha presentado simultáneamente en Oviedo, en Gijón y en Madrid, el informe El carbón en España, un futuro negro, en el que explica que esta materia prima es la primera responsable del cambio climático respecto a la energía producida por el CO2 que se libera en su combustión. Greenpeace ha pedido el cierre de estas centrales térmicas de carbón porque producen el 15% de las emisiones totales de CO2, porque no son rentables y porque en 24 años tendrán que desaparecer por falta de carbón, salvo que reciban ayudas. Esta acción de protesta se enmarca en el Tour Quit Coal, que se está realizando a nivel internacional, de Israel hasta Polonia. Y en este caso concreto quería poner de manifiesto la dependencia del gobierno español o del Estado español en relación con el carbón importado. Greenpeace ha pedido hoy el cierre de las centrales térmicas de carbón en España, porque producen el 15% de las emisiones totales de dióxido de carbono, porque no son muy rentables y porque en 24 años tendrán que cerrarse por falta de carbón, si no reciben ayudas adicionales. La organización ecologista ha presentado, simultáneamente en Madrid y en Oviedo, el informe El carbón en España, un futuro negro, en el que explica que esta materia prima es la primera responsable del cambio climático respecto a la energía producida, porque las 22 centrales españolas proporcionan solo un 23% de energía eléctrica y emiten el 64% de las emisiones de este sector. Nosotros pedimos al Parlamento Europeo que rebaje las emisiones, que alcance un compromiso de rebajar las emisiones el 30% para el año 2020 y que se comprometa a paralizar los proyectos de construcción de 50 nuevas centrales térmicas basadas en la quema del carbón.
El estudio asegura que las centrales españolas se encuentran obsoletas, con una media de 30 años de edad y una vida útil restante de unos 10, y además solo quedan reservas de carbón más utilizado, hulla y antracita, para 24 años. Mañana se debate en el Parlamento Europeo una normativa sobre las emisiones de CO2 para 2012, y los ecologistas abogan por que en ella se deje de aprovechar este combustible y las concesiones de derechos de emisión se subasten, ya que en la actualidad se asignan de forma gratuita. Simultáneamente a esta presentación, 4 activistas de Greenpeace abordaron esta madrugada en Gijón el buque Windsor Adventure para denunciar las causas del cambio climático. La embarcación de 190 metros de eslora, 15 metros de calado y cargado con 54.000 toneladas de carbón procedente de Colombia fue abordada por 4 escaladores de la organización ecologista, mientras que otros activistas escribieron en su casco «Abandonemos el carbón». Greenpeace pretende con esta acción, según informó, señalar que la principal causa del cambio climático es la quema de carbón, mientras el martes se vota en Bruselas el paquete de medidas para combatir el cambio climático. Greenpeace es una organización ecologista, pacifista, internacional, económica y políticamente independiente que tiene por objetivo proteger y defender el medio ambiente y la paz, interviniendo en diferentes puntos del planeta donde se cometen atentados contra la naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad. En Asturias hasta ahora había llevado a cabo diversas campañas contra la producción de CO2 por la quema de carbón, pero nunca se había producido un abordaje a un barco como el que esta madrugada grabaron ellos mismos en vídeo. El acusado de matar a su exmujer el 1 de febrero del año 2007 en la calle Capitán Almeida de Oviedo, JRT, de 71 años de edad, ha pedido hoy perdón a sus hijos y ha argumentado que cuando apuñaló a su expareja no era consciente de lo que hacía. Me puse loco cuando me dijo que iba a meter a otros hombres en casa, dijo. El procesado declaró ante un jurado popular en la sección tercera de la Audiencia Provincial en la primera sesión del juicio que hoy mismo se ha iniciado en Oviedo. El acusado se mostró arrepentido por lo sucedido y negó intención de acabar con la vida de su exmujer. Explicó que ésta estaba todo el día insultándole y que perdió los nervios. El acusado declaró que su mujer se negaba a vender el piso tras la separación y que pretendía meter a hombres en casa. El fiscal pide para el acusado una pena de 14 años de prisión y el pago de una indemnización de 57.000 euros para cada uno de sus 4 hijos, al entender que existe un delito de homicidio. Por su parte, la acusación particular eleva la petición de pena para este crimen de la calle Capitán Almeida a 25 años de prisión, al considerar que el acusado cometió un delito de asesinato. El abogado de la defensa, sin embargo, se mostró disconforme con los relatos del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, al argumentar que el acusado no tenía intención de matar a su esposa, y señaló que el procesado era ridiculizado y ninguneado por su exmujer y que cuando la apuñaló actuó en un estado incontrolable de ira y bajo un arrebato pasional. Escolar ha comenzado y lo ha hecho no sin algunos problemas, a los que se arrastran ya del curso pasado, por ejemplo en el Colegio Jovellanos, por las obras que afectan al patio de recreo, se unen los de una escuela de Luarca, donde los niños tenían que realizar una ruta enorme para llegar al cole, un instituto también en esta localidad, o los de un colegio público de Ciaño, donde se ha dejado de ir a clase por falta de comedor escolar. En otros centros hay aulas donde se supera el número máximo de alumnos, o donde no se suple la falta de profesores, pero además sindicatos como Comisiones Obreras aseguran que la actual crisis económica puede terminar afectando también a la educación y que para evitarlo es necesario que el Gobierno regional establezca auténticos compromisos presupuestarios. Hablamos hoy de educación, tenemos hoy con nosotros a Luis Fernández León, que es el portavoz de Educación de Comisiones Obreras. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el curso, decíamos, ha comenzado. Los problemas con los que se ha iniciado este curso son bastante similares a los de otros años, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, se arrastran problemas similares a los que están ocurriendo en los últimos años, pero lo que nos gustaría llamar la atención es sobre el discurso grandilocuente que están utilizando nuestros responsables políticos en los actos inaugurales, que no se corresponde con la realidad. Choca con la realidad existente en nuestro sistema educativo. No se puede estar hablando de una enseñanza de calidad cuando numerosas de nuestras aulas están con superaciones de ratio. Por ejemplo, aulas de infantil de 4 y 5 años con 26 y 27 alumnos. Tenemos un recorte además importante en todo el capítulo de atención a la diversidad. A los centros se les deniega la demanda que hacen sobre profesorado especialista en el tratamiento de dificultades de aprendizaje, profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, los
equipos de orientación están viendo mermados en sus efectivos personales y no pueden atender correctamente todas las demandas, etcétera. Por otra parte, se habla también de gratuidad, por ejemplo, de libros de texto cuando no es una gratuidad total. El cheque libro solo alcanza para una parte de los gastos. Hay otras comunidades que tienen en marcha otros sistemas, el sistema de préstamo, que significa un uso mucho más racional del dinero público. En muchos lugares, como bien dices, hay falta de profesores, hay excesivo número de alumnos en las aulas y sobre todo en zonas rurales se enfrentan a problemas como el que vivían hace unos días en la zona de Luarca, donde los niños tenían que levantarse, creo que era a las 6 de la mañana porque había que hacer una ruta escolar y llevarlos a un colegio que estaba bastante alejado. También es otro problema con el que se enfrentan. O en el propio concejo de Luarca, los alumnos del instituto amenazan con una huelga por falta de profesores, y no es poco, y es que no cuentan con profesorado para geografía e historia y para inglés, desde principio de curso además. Asignaturas, dicen, de las que tendrán que examinarse después cuando hagan selectividad para acceder a la universidad. Sí, estamos detectando un recorte en cuanto a las plantillas de los centros educativos. Pensamos que la crisis económica está afectando decisivamente a la inversión en educación, cuando no debería de ser así. Y aparte, problemas que otros años pues eran habituales, en este año se agudizan quizás más, porque la confección, por ejemplo, la lista definitiva de interinos como consecuencia de las últimas oposiciones hasta hoy no se publicó. Vacantes que existen en los centros no se pudieron cubrir por falta de confección en esa lista de interinos, y esa inversión necesaria en educación pues está poniendo en peligro el correcto funcionamiento de los centros educativos. Decís vosotros que la educación asturiana no tiene compromisos presupuestarios. ¿A qué os referís con este asunto? Aunque no hay una auténtica apuesta por la educación, consideramos la educación como una herramienta fundamental para salir de la crisis. Es la mejor receta que tenemos contra la crisis, porque es la que nos permite el desarrollo personal y el progreso laboral. Y por eso debería ser un compromiso efectivo de todos los gobiernos, independientemente del signo que sean. Salir de la crisis significa invertir en educación. Por eso exigimos al gobierno del Principado que no escatime esfuerzos. Ningún gobierno debe escatimar esfuerzos en esto, porque es la mejor herramienta, como digo, para salir de la crisis económica. Hablabais muy bien de esa crisis y de cómo va a afectar a la educación. ¿Es cierto que a los directores de los colegios y de los institutos ya se les ha advertido que va a haber un recorte en los gastos de funcionamiento de los centros? Por eso decimos que el discurso choca con la realidad. Precisamente se dice que la educación es una prioridad y, sin embargo, en la reunión de inicio de curso con todos los directores educativos, el consejero anunció ese recorte en los gastos de funcionamiento. Y en un año donde prosigue la implantación de la LOE, pues pretender reducir los gastos de funcionamiento de los centros es poner en peligro el alcance de las metas educativas. Hay problemas también en muchos casos con los comedores escolares, que ayudan, aunque no sea propiamente materia educativa, pero sí es cierto que ayudan a que los padres puedan dejar allí a sus hijos y a cumplir sus obligaciones laborales, ¿no? ¿Hay problemas también en algunos de ellos? No sé si tenéis conocimiento de ello. Sí, tenemos conocimiento de algunos casos así específicos en algunos centros de problemas en cuanto a la concesión del servicio que estaba funcionando años atrás. Ahora se pretende quitar, precisamente para ahorrar un coste, y sobre todo incluso en áreas rurales con pocos alumnos, que tenían unas contratas así pequeñas, y se pretende quitar esas contratas y suprimir el servicio de comedor. Nos preocupa enormemente, porque además quienes más están sufriendo ahora las consecuencias de la crisis son los sectores más débiles, y sobre todo el alumnado de la zona rural, y no debería ser así. Por último, y ligando este tema de la educación con la manifestación que hay prevista para mañana, el martes a las 7 hay prevista una manifestación convocada por varios sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras, que pide un trabajo decente. Hablan de solicitar que se elimine esa normativa europea que permite trabajar hasta 65 horas a la semana. Y es que difícil lo van a tener los padres si trabajan 65 horas a la semana para poder estar con sus hijos, para educarlos también en casa, para ayudarlos con la educación que reciben en el colegio, ¿no? Exactamente. Eso, si se lleva adelante, pues imposibilitaría materialmente a los padres poder participar en el proceso educativo de sus hijos. Pero además, esa reivindicación de trabajo decente tiene significado también aquí en Asturias, porque tenemos contratos precarios de profesorado.
El profesorado interino, una cuarta parte de sus contratos son contratos de media jornada y en algunos de ellos se une la condición incluso de itinerante. Por eso hacemos un llamamiento al profesorado a que participe mañana en esta manifestación, porque nos jugamos todos, toda la sociedad, mucho en cuanto a estas pretensiones a nivel internacional de retrotraernos a condiciones laborales propias del siglo XIX. Luis Fernández, el portavoz de Educación de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Teleasturias. Gracias a vosotros, Víctor. Hasta luego. Una de las mejores colecciones de fotografía del mundo, la del matrimonio Auer, se expone en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón bajo el título Mira, los niños del nacimiento a la adolescencia. La muestra supone una extensa mirada hacia el universo infantil, tal y como ha quedado plasmado a lo largo de la historia de la fotografía desde 1840 hasta el presente. Esta exposición reúne unas 80 piezas que llegan a Gijón merced a la colaboración entre la Fundación Fotocolectania, la Fundación Municipal de Cultura y las autoridades de la ciudad francesa de Montpellier. Hasta el 9 de noviembre ofrecerá un fascinante panorama de miradas sobre cada faceta de la infancia: el nacimiento, la familia, los juegos, la escuela, las vacaciones, el crecimiento, todo apoyándose en fotografías de estudio, instantáneas, fotomontajes o escenas familiares desde la óptica más convencional hasta la más experimental. El recorrido expositivo es, en cierto modo, también una visión sobre la maduración de la fotografía en temáticas, en enfoques y en técnicas desde su misma niñez. Tiempo ya para abrir la información deportiva, hablándoles de fútbol, del Real Sporting, que al fin conseguía este fin de semana la primera victoria de la temporada. Los rojiblancos ganaron por 0-2 al Mallorca en su estadio, en el estadio mallorquín, y certificaron la mejoría en el juego que ya se había visto ante el Villarreal. El equipo gijonés abandona así la última plaza del campeonato y gana tranquilidad para afrontar próximos compromisos. Se había atisbado ante el Villarreal, pero había que confirmarlo con resultados, y ayer por fin se pudo hacer. La solvencia y seriedad defensiva, el buen trabajo en el centro del campo y la tremenda pegada que el equipo tiene arriba fueron factores determinantes en el primer triunfo liguero de los rojiblancos. El Sporting se hizo con la posesión del balón desde el principio y fruto de ello llegaría al gol. Luis Morán envió un pase medido a Carmelo, que superó a Moyá con un sutil toque. El Sporting golpeaba primero y controlaba bien el encuentro ante un Mallorca sin ideas. 4 minutos más tarde, Carmelo volvió a ser protagonista. Sastre colgó una falta, Billy ganó la acción de cabeza y el canario empalmó fuera tras controlar con el pecho. El segundo tiempo comenzó perfecto para el Sporting, el Mallorca siguió igual de dormido y los rojiblancos golpearon de nuevo a la primera. Diego Castro se inventó una jugada en sueño y sirvió para la incorporación de Canella, que tras pisar el área le pegó con el interior lejos del alcance de Moyá. La parroquia local se puso de uñas con su equipo, que incluso pudo encajar el tercero 2 minutos más tarde, cuando Bilic estrelló contra el larguero un disparo con marchamo de gol. El Mallorca intentó reaccionar, Huevo se fue en velocidad y ante la salida de Cuellar se fue al suelo. El más que dudoso penalti lo señaló el colegiado y lo estrelló en el palo el propio delantero camerunés. De ahí al final lo más destacado fue un choque entre Cuellar y Huevo, que dejó al portero con un aparatoso vendaje. Tras este partido, el técnico Manuel Preciado se ha mostrado satisfecho del trabajo de los suyos y aliviado por la llegada de esa primera victoria. Por su parte, uno de los protagonistas del encuentro, el guardameta Iván Cuellar, al que acaban de ver, pese a llevarse 9 puntos de sutura en la cabeza, bromeaba sobre ese golpe y sobre el triunfo del Sporting. Vamos 5 jornadas, pues eso, acabando los partidos con derrota y bueno, y por fin ha sido la victoria y bueno, qué mejor marco que Palma, ¿no?, para conseguirlo ante un muy buen equipo al que sinceramente creo que hoy hemos maniatado bastante bien. Sí que es cierto que han tenido alguna ocasión, como no puede ser de otra manera, con jugadores como Huevo, Aduriz y compañía, pero no es menos cierto que hemos podido hacer 5 o 6 goles. 3 puntos que os habéis llevado, ¿y cuántos te has llevado tú en la cabeza? 9, ya sumamos 12, estamos ahí en cabeza, a ver si nos metemos en Champions. Bueno, enhorabuena. Dejamos al Sporting, nos vamos ahora a la segunda división B, donde las noticias no son tan halagüeñas. Marino y Sporting B caían derrotados por goleada, lejos de su feudo. Los luanquinos encajaban un contundente 5-0 ante el Guijuelo, mientras el filial rojo y blanco recibía un 4-1 de la Ponferradina.
El Marino tocó fondo en Guijuelo. Que los luanquinos tenían muchas bajas era algo sabido, pero no puede servir de disculpa para un equipo que, salvo en el primer gol, hizo 4 regalos que fueron bien aprovechados por el Guijuelo. A falta de un central zurdo, Quirós utilizó a Pascual en esa situación, con Labrado en el lateral izquierdo, Ales de medio en esa banda y Jaime compartiendo el doble pivote con Serrano. Ningún futbolista azul estuvo en el nivel deseado. Los azulones ni tan siquiera fueron capaces de poner a prueba al meta Escalona y siguen ocupando plaza de descenso. Por su parte, el Sporting B cayó goleado ante la Ponferradina en el Toralín, a pesar de que se adelantó en el marcador. Pero los hombres de Abelardo no supieron aprovechar su ventaja y los locales remontaron antes del descanso. Ya en la segunda parte, el equipo berciano se dedicó a dormir el partido y el filial rojiblanco lo intentó tímidamente pero sin demasiado peligro. Cerramos el capítulo futbolístico, nos centramos en la tercera división y en el Real Oviedo. Los azules conseguían vencer al Tuilla en el Candín por 0-2, ofreciendo además una buena imagen. El conjunto ovetense sigue segundo de la clasificación tras un langreo que de momento no cede. El Oviedo consiguió su cuarta victoria consecutiva de la temporada al imponerse al Tuilla. La primera aproximación al área rival de los azules concluyó con el primer gol del encuentro. Corría el minuto 6 cuando Sergio Villanueva ganó la línea de fondo en el costado derecho y sirvió al interior del área para que Diego Cervero rematase de primeras estrellando el balón en el cuerpo del portero y posteriormente en el larguero. Alex, que seguía la jugada, recogió el rechazo y envió el balón al fondo de la portería. La segunda llegada clara al área arlequinada finalizó con el segundo y definitivo tanto del partido. Era al minuto 38 cuando una nueva internada de Villanueva en banda derecha fue culminada por Alex con un disparo con el exterior del pie desde el interior del área. Tras el tiempo de descanso, los ovedistas siguieron dominando el encuentro, especialmente tras la expulsión de Vicente por doble amarilla en el minuto 52. A partir de ese momento, los de Raúl hicieron valer su mayor calidad técnica para llevarse los 3 puntos. Y en cuanto al tiempo previsto para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para el martes en Asturias cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas que se van a ir extendiendo de oeste a este de nuestra región. Y eso va a provocar algunos cambios en las temperaturas, aunque no demasiados. Las mínimas van a permanecer tal cual o, si acaso, en ligero ascenso por encima de los 13 grados. En cuanto a las máximas, van a descender ligeramente. Como es habitual, la predicción meteorológica pone el punto y final a nuestro informativo. Pueden seguir informados, ya saben, en cualquier momento gracias a Internet y gracias a nuestra página corporativa, a nuestra página digital. Gracias por la atención prestada, buenas noches y hasta mañana.